Hermanos, muy buenas tardes a todos. Gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Porque podemos seguir estudiando su bendita palabra precisamente en el libro que ya por bastante tiempo venimos estudiando y que nunca deja, hermanos, de traer mucha enseñanza para nuestra vida. Si ustedes pusieron un poquito de atención, se habrán dado cuenta que pusimos algunos himnos de seguridad y de confianza en nuestro Dios, porque verdaderamente, cuán seguros estamos únicamente en las manos de nuestro Dios. Hace rato nuestro hermano Aram dijo una frase que llamó mucho mi atención, ¿verdad? Y precisamente vamos a ver algo referido a lo que nuestro hermano dijo. Dice, es preferible la oración del creyente que levantar, ¿qué? Muros, ¿verdad? A nuestro alrededor, con muchas protecciones y todo. ¿Eh? Es mucho más efectiva la oración a nuestro Dios para nuestra vida, hermanos. Vamos a, decía nuestro hermano, no, perdón, eso lo dijo del libro del Evangelio de Marcos, pero también, si Dios permite, el día de hoy hemos de terminar de estudiar el capítulo número 15 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ya tiene aproximadamente como 3 semanas, ¿verdad? Que vimos el último mensaje precisamente tomando como base la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos. Pero a manera de recordatorio, ¿verdad? A manera de repaso, vamos a hablar un poquito precisamente de lo que el último mensaje habló nuestro hermano Héctor, creo que fue el último, ¿no? Nuestro hermano Héctor, hermanos. Bueno, Romanos 15, de los versículos 22 al 36, consiste de dos pasajes o de dos párrafos y de una doxología. Del versículo 22 al 29, Pablo está detallando sus planes futuros, aquel deseo que Pablo tiene en su corazón. En este caso, de visitar, dentro de ellos, de visitar a los hermanos de la iglesia de Roma. Todas las iglesias eran apreciadas por Pablo, pero Pablo sin duda alguna tenía un aprecio especial por la iglesia que estaba en Roma. Recuerden que Roma fue una de las dos iglesias a las cuales Pablo les habló elogiándoles. Una era Tesalónica y la otra era la iglesia de Roma, hermanos. Bueno, entonces, del versículo 22 al 29 detalla sus planes a futuro y en ellos el deseo de visitar a sus hermanos de Roma. De los versículos 30 al 33 hace un ruego que oren por él y además cierra el capítulo con una muy breve, muy pequeña doxología. Ahorita en unos momentos, con la ayuda de Dios, hermanos, lo vamos a ver. Entonces, únicamente a manera de repaso, vemos que en el versículo 22 es un versículo de transición, porque dice así, por lo cual, o por tal motivo, estaba diciendo el apóstol Pablo, bueno, y esto lo estaba diciendo tal vez tomando en cuenta a lo que se estaba refiriendo en el versículo 19. El apóstol Pablo decía que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, él había llenado toda esa región del Evangelio de Cristo. Y precisamente su ministerio y el andar predicando el Evangelio por toda región, por todo lugar que él llegaba, que él visitaba, que él pisaba, esa era la razón por la cual Pablo no había tenido un tiempo o un momento específico para cumplir su deseo de visitar a los hermanos en Roma. Pero hay una cosa importante que debemos de resaltar aquí, hermanos. No es únicamente que no pudiera, sino que además la vida de Pablo
siempre estuvo sujeta a la dirección de Dios, y no a sus propias preferencias. Y eso es algo que nosotros en nuestra vida debemos de aprender. Nosotros como creyentes, nosotros como cristianos e hijos de Dios, debemos también como Pablo sujetarnos única y exclusivamente a la voluntad de Dios. A veces cuando nosotros vamos a realizar o llevar a cabo algún proyecto, decimos, mañana lo voy a hacer, pasado mañana o tal día voy a hacer esto. Y nosotros no nos estamos poniendo en ocasiones en las manos de Dios para decir, como en la carta de Santiago, ¿verdad? Si Dios quiere, si Dios permite. La vida de Pablo giraba en torno a la voluntad de Dios. Y esa es la manera en que la vida de todo creyente debe también de caracterizarse. Porque hagamos todo primeramente en la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Bueno, Pablo había cambiado ahora su situación y no existía el impedimento del trabajo en que había estado involucrado anteriormente. Recuerden que los versículos 23 y 24 dice así: mas ahora, no teniendo más lugar en estas regiones y deseando ir a vosotros muchos años antes, cuando partiere para España, iré a vosotros, porque espero que pasando os veré y que seré llevado de vosotros allá, si empero antes hubiere gozado de vosotros. Ahora Pablo ya no tenía ese impedimento, porque dice, pues ahora ya no tengo ningún lugar, más ningún otro lugar en estas regiones en donde pueda yo predicar. Esto no implica que Pablo no tuviera, ¿verdad?, oportunidad de predicar el evangelio, sino que recuerden que en un versículo anterior, en el versículo 20, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento, sino que la región en la que Pablo ya estaba, ya no había un lugar en donde él pudiera llevar a cabo su ministerio pionero de predicar y de levantar nuevas iglesias en donde el evangelio de Cristo no hubiera sido predicado por otros. Entonces, sí había lugar donde predicar, pero ya no había lugar en donde levantar nuevas iglesias donde el evangelio no hubiera sido predicado. Entonces, en los planos del apóstol Pablo, tenía, ¿verdad?, viajar a España como una nueva oportunidad para predicar precisamente el evangelio en donde el nombre de Cristo y el evangelio de Cristo no hubiera todavía sido predicado. Pero antes de ello, tenía o nació en él la intención de ir a Roma. Recuerden que el apóstol Pablo comenzó a levantar una ofrenda porque había mucha necesidad en la iglesia de Roma. Pablo al principio no tenía la intención de ir, pero después consideró que sí era necesario y determinó llevar la ofrenda que habían juntado en las regiones de Macedonia y de Acaya para los necesitados en Jerusalén. Por eso dice aquí, mas ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos. Ministrar a los santos se estaba refiriendo precisamente a llegar a Jerusalén y dejarles la ofrenda que él había recogido en las iglesias de esa región. Y posteriormente, al cumplir con este propósito, Pablo tenía la intención, si el Señor así se lo permitía, de viajar hacia España para continuar con su ministerio, pero no sin antes pasar a visitar a los hermanos de Roma. Esos eran los planes de el apóstol Pablo, hermanos. Ahora, en el versículo 29, fíjense cómo dice: y sé que cuando llegue a vosotros
llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Esta es una afirmación de las condiciones en que llegará el apóstol Pablo a Roma. Él está diciendo, y sé que cuando llegue a vosotros, ¿cómo iba a llegar? No con tristeza, no con preocupación, no con aflicción, sino dice aquí, con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Esta es una afirmación de las condiciones en que llegará con los hermanos de Roma. Una característica de la persona que cumple con fidelidad su llamamiento divino es la prosperidad espiritual. Eso no, que no se nos olvide, hermanos. Pablo precisamente estaba en una condición de vida en la cual podía afirmar de manera categórica que al tener la oportunidad de pasar a visitar a los hermanos de Roma, iba a llegar, dice aquí, con abundancia de la bendición del Evangelio. Pablo comienza y dice, sé, y sé. Esto indica una seguridad absoluta. Él no estaba diciendo, cuando vaya a visitarlos tal vez o muy probablemente. Todos sabemos, ¿verdad?, cómo fue la vida de Pablo en su trabajo en el ministerio al cual fue llamado por Dios. Lo cumplió siempre cabalmente. Tuvo problemas, tuvo dificultades, tuvo muchas situaciones adversas, pero Pablo siempre cumplió con su ministerio de manera cabal. Y esto precisamente le daba a Pablo la seguridad de decirlo. Sé, ¿verdad?, que voy a llegar de esta manera. Y solo una persona que está cumpliendo cabalmente con su ministerio puede tener esta seguridad, hermanos. Puede, como lo hizo Pablo, que él tenía la seguridad absoluta de que al llegar a Roma sería con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, puesto que vivía de una manera continua en obediencia al Señor. ¿Cuántos de los que estamos ahorita en este lugar pudiéramos hacer nuestras estas palabras del apóstol Pablo? Miren, yo tengo mucho deseo de ir a visitar a los hermanos de tal iglesia. Y sé que cuando llegue yo allá con ellos, voy a llegar precisamente con esa seguridad, esa confianza, de la abundancia de las bendiciones del Evangelio y compartirla con mis hermanos. Yo creo que sí puede haber algunos hermanos en este lugar, pero tal vez muchos otros no podríamos hacerlo con esa seguridad. Porque Pablo vivía en una obediencia continua a la voluntad de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos precisamente de aprender de esos ejemplos de fidelidad. Pablo tuvo un llamado específico, ser el apóstol de los gentiles. A cualquier lugar que Dios y el Espíritu Santo de Dios lo enviaba, Pablo cumplía fielmente con cada uno de esos mandatos. Ahora nosotros también, Dios nos da ordenanzas y nos da mandamientos. ¿Cómo está nuestra obediencia en ese sentido a nuestro Dios? Esa es una situación que cada uno de nosotros debemos de pensar muy bien y de reflexionar. Pablo tenía esa plena confianza y esa seguridad, de que iba a cumplir su deseo y que al estar con los hermanos de Roma que deseaba tanto verlos, que iba a llegar con la abundancia de la bendición del Evangelio. Por la vida tan entregada a la voluntad de nuestro Dios. Pero también es verdad, hermanos, que esa bendición no lo exentaba de penalidades ni de problemas
como lo menciona el versículo 31. Miren, vean lo que dice el versículo 31. Que sea librado de los rebeldes que están en Judea. ¿Mm? Pablo en este versículo, en el versículo 30, ruega a los hermanos de Roma que oren por él. Y una de sus peticiones es precisamente esta, que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Entonces esto nos da a entender que a pesar de que Pablo estaba lleno de las bendiciones del Evangelio de Cristo, seguía pasando problemas, angustias, penalidades. Pero, aquí vamos a ver algo. Ninguna de esas situaciones podría privarle del gozo de la bendición espiritual. Y eso es algo que también nosotros, hermanos, debemos de llevarnos en nuestra mente. Si es cierto, nosotros hemos creído en el Señor ha tenido misericordia de nuestra vida. El Señor nos da su paz, el Señor nos da el gozo de la salvación, el gozo de poderle servir, de tener la comunión con Él. Pero todo eso no quiere decir que ahora nosotros ya no vamos a tener problemas. Podemos tener muchas dificultades, angustias. Escucho la oración, la petición de nuestra hermana Maru, ¿no? Que pide en favor de este hermano Richard, ¿no? Un accidente muy fuerte. ¿Es cristiano? Sin duda es cristiano. Y sin duda ha trabajado por la obra de Dios. Y sin duda goza del amor y de la bendición de Dios. Pero aún así no estamos exentos de tener problemas. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Que cuando verdaderamente el gozo y el amor y la bendición de Dios están en nuestros corazones, ninguna situación externa, por muy difícil que sea, nos va a quitar el gozo de la salvación. Eso es lo que pasaba en la vida de Pablo. Eso es lo que sucedía en la vida de Pablo. A causa de su servicio para Cristo, fíjense, Pablo sufrió cárceles, golpizas, apedreamientos, peligros de los gentiles y también de los judíos. Y todo esto lo encontramos en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo 11 de los versículos 23 al 27. Sería muy extenso, ¿verdad?, leerlo ahorita. Pero yo les invito a que en sus hogares lo hagan para que se den cuenta. Muchos de ustedes lo conocen, pero para quienes no, se den cuenta cuáles fueron los problemas y peligros que pasó Pablo, pero que ni aun siendo los más difíciles, pudieron apartarlos del amor de Dios. Pudieron apartarlo del amor de Dios, hermanos. Pero Pablo siempre fue fiel a Dios y a su ministerio. A pesar de todo esto, ninguno de esos problemas externos pudo robarle su bendición interna. Al contrario, Pablo decía ya en Filipenses 1, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces esto nos muestra que el apóstol Pablo, a pesar de haber sufrido tantas cosas tan difíciles, tan fuertes, que ninguno de nosotros hemos padecido a ese grado, no lo veía totalmente como algo malo, sino le daba gracias porque él entendía que eso que había padecido servía para el crecimiento del Evangelio de Dios. De veras, hermanos, yo me maravillo cuando comienzo a estudiar y a leer más acerca de la vida del apóstol Pablo. Cuántas cosas tan difíciles pasó Pablo, y a veces a nosotros nos duele la uña del pie izquierdo, la uña del dedo chiquito del pie izquierdo. Hoy no voy al templo, me duele mi uña. Hoy no puedo salir a servir al Señor, me siento así. Híjoles, hermanos, de veras que debiéramos de estar avergonzados. Lo que Dios ha hecho por nosotros es muchísimo. Y a veces el más mínimo dolorcito, el más mínimo inconveniente,
como que nos hace apartarnos de Dios. Cuán infieles somos, ¿verdad, hermanos? Debiéramos de voltear nuestros ojos a la vida de Pablo, pero principalmente a la vida de nuestro bendito ser Salvador, nuestro Redentor. Que Él no le importó dejar toda su gloria, únicamente para, bueno, no únicamente, ¿verdad?, sino para venir a este mundo, a ofrecer su vida en sacrificio en el lugar nuestro, para reconciliarnos con Dios, para pasarnos, como dice su palabra, de muerte a vida. ¿Cuánto no deberíamos de estar dispuestos de hacer por nuestro Dios? Por eso decía, y sé que cuando llegue a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y luego dice el versículo 30, ruégoos empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios. Por eso les decía que me llamó mucho la atención el comentario que hizo el hermano. Es más poderosa, es más efectiva, es mucho mejor que la oración del creyente, a que te fortifiques con muros altos, con sistemas de seguridad. Es más efectiva y es mucho mejor la oración delante de nuestro Dios. Digo, el apóstol Pablo, hermanos, sabía, ¿verdad?, a lo que se iba a exponer si él nuevamente iba a Jerusalén. Sabía a lo que se exponía. Y tal vez pudiéramos pensar, pues si hubiera contratado, ¿verdad?, una guardia que lo protegiera, un escuadrón que lo resguardara, o no sé, preparar a hermanos fuertes de la iglesia para que fueran con él y lo cuidaran. Tal vez hubiera podido hacerlo. Pero recuerden una cosa, tanto Pablo y todos los creyentes no dependemos de ninguna fuerza humana. Dependemos únicamente del amor, de la misericordia y del poder de nuestro Dios. Y Pablo conocía quién era Dios. Y lo que él hizo no fue proveerse de un grupo de gente armada que lo protegiera. Él conocía el poder de la oración en su vida y el poder de la oración de otros hermanos que pudieran hacer en favor de él. Por eso es que él dice aquí, ruégoos empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad del Evangelio, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios. Pablo ruega a los hermanos de Roma que oren por él. Con frecuencia, el apóstol rogaba a los hermanos que oraran por su persona. Y ejemplos los podemos encontrar en 2 Corintios 1:11, en Efesios 9:19, en Colosenses 4:3, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses. Hay muchos ejemplos claros de cómo el apóstol Pablo pedía a los hermanos que rogaran por él, porque él sabía que no había ningún otro medio más poderoso que pudiera resguardar su vida más que la oración por él a nuestro Dios. Y eso es exactamente lo que en muchas ocasiones nosotros pasamos por alto. Nosotros a veces tenemos problemas, angustias, necesidades, y pareciera que el buscar la presencia de Dios en nuestra vida queda en el último lugar de nuestra lista. Porque muchas veces echamos mano de muchísimas cosas. Y cuando nosotros vemos que no encontramos la respuesta ni la salvación, entonces es cuando parece que se prende el chispazo en nuestra mente y nos acordamos de Dios, cuando debiera de ser precisamente al revés. El apóstol Pablo, el primer ruego que hace, la primera petición que hace a los hermanos de Roma, aquellos hermanos que tanto estimaba, es
ruego que oren por mí a Dios. Y vamos a ver, hermanos, más adelante, qué cosa es lo que la oración de los justos hacen por la vida de los hermanos, o puede lograr más bien en la vida de los hermanos. Bueno, su ruego, fíjense bien, es que ellos luchen con Él en oración. El apóstol Pablo está pidiendo más que una oración rutinaria. Y ese es otro asunto que nosotros debemos de tomar mucho en cuenta. Hay ocasiones que algún hermano nos dice, hermano, te ruego que ores por mí, mira, tengo este problema. Y sí es cierto, decimos, sí hermano, no te preocupes, voy a orar por ti. Y ya pasan los días y estando en nuestro hogar nos acordamos, ay, el hermano tal me pidió que orara por él, voy a orar por él. Señor, te doy gracias y te pido por mi hermano para que le ayudes. Amén. O sea, esa es una oración rutinaria. El apóstol Pablo estaba rogando, estaba suplicando que oraran por él. Y ahorita vamos a ver también que cuando nosotros pedimos que a los hermanos o a la iglesia que oren por nosotros, debemos de ser específicos en los motivos por los cuales queremos que se ore. En ocasiones también nosotros cuando necesitamos de la oración de los hermanos, ¿saben qué hacemos? Hermano, tengo un problema, ¿me puedes orar por mí? Pero no nos informa, no porque queramos saber, ¿verdad? Pero sí debemos al orar nosotros ser específicos con Dios de lo que le vamos a pedir. Y el hermano a veces nos dice, tengo un problema, ¿puedes orar a Dios por mí? O en ocasiones nos dicen, ¿puedes hacer una oración por mí? Por el motivo que Dios ya conoce. ¿Sí se dan cuenta? No hay nada como, mira Señor, mi hermano tiene falta de fe, mira Señor, mi hermano tiene el problema de que le quieren quitar su casa, o sea, ser específicos. Sin duda alguna Dios conoce cada motivo, cada problema, cada circunstancia de la vida de sus hijos, pero nosotros debemos de ser claros y específicos al rogar en favor de algún hermano. Bueno, entonces el apóstol Pablo pide que se unan a la lucha con él. Miren, ahorita vamos a ver, el hermano tuvo dos peticiones, bueno son tres, pero dos, el hermano Pablo. Dice el versículo número 31. Perdón, no quiero pasar antes algo sumamente importante. Al invocar, porque vean cómo lo pide el apóstol Pablo, dice, ruego empero hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad del Espíritu. Fíjense cómo lo dice. Al invocar la autoridad de Cristo, el apóstol Pablo está dando una seriedad y fuerza especial a su petición de oración por él. Además añade, por el amor que el Espíritu Santo nos da. Esto es, que sean movidos a orar por él debido al amor que el Espíritu inspira en ellos. A veces nosotros somos muy dados a decir, oye Isra, ¿puedes orar por mí? Por favor, tengo este problema. Y le digo mi problema, pero ¿qué pasaría si yo le digo, oiga hermano Héctor, tengo un problema muy fuerte, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿puede orar por mí? Como que le da un grado, no sé cómo llamarlo, de seriedad más fuerte, ¿verdad? Oye, el hermano Jorge me pidió en el nombre del Señor Jesucristo que orara por él. No es porque el hermano Jorge tal vez se lo merezca, pero me lo está pidiendo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Por la caridad del Espíritu, por el amor que el Espíritu Santo de Dios pone en nuestros corazones y también nos mueve de esa manera a orar los unos por los otros. Esto
Esto es la manera en como el apóstol Pablo hizo este ruego a los hermanos de Roma. Y luego, ahorita tiene dos peticiones. El versículo 31 dice, que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Dice, que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Miren, al principio decíamos que Pablo tenía sus planes futuros. Uno de ellos era visitar a los hermanos de Roma. Tenía un deseo, ¿verdad?, de visitarlos, abrazarlos, de estar con ellos, de compartir con ellos. Y él había acomodado algo así, vamos a decirlo, su viaje para ir a Roma, pero primero iba a ministrar, dice aquí, a los hermanos de Jerusalén. Si la vida de Pablo estaba sujeto a la voluntad de Dios, él seguía haciendo el ministerio de Dios. Él conocía los peligros que implicaba ir a Jerusalén. En Jerusalén había muchos incrédulos, judíos, que querían su muerte, que al menos deseaban, ¿verdad?, que fuera encarcelado. Pero muchos querían la muerte del apóstol Pablo. Muchos. Aunque Pablo no tenía tanto temor por su muerte, porque dice, mi vida aquí está. Yo no estimo mi vida tan importante por hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que decía Pablo. Pero él quería seguir cumpliendo con su ministerio que Dios le había dado, que Dios le había encomendado. Y cuando Pablo le pedía a los hermanos de Roma que oraran por él, lo hacía para que también él pudiera seguir cumpliendo con ese ministerio que le había sido otorgado por Dios. Y en este caso, hermanos, miren, también es importante, a veces, digo, yo sé que sí, muchos lo han hecho. Recuerdo, últimamente ya no se ha podido hacer tan constantemente, pero hace algún tiempo, constantemente había grupos de hermanos de aquí que salían a predicar a otros pueblos, ciudades, a otros estados, ¿verdad? Y cuán importante es que también se unan como parte de este ministerio, ¿ah?, en servicio por medio de la oración. Bien es cierto, son 3, 4, 5 hermanos los que salimos a veces a llevar el mensaje de la palabra de Dios, pero también los miembros de la iglesia que se quedan aquí pueden ser parte de esa labor cuando oran con constancia. El apóstol Pablo le rogaba a muchos hermanos, ¿verdad? Ya habíamos mencionado Efesios, Corintios, Colosenses, Tesalonicenses, y él rogaba porque les fueran abiertas las puertas para predicar con confianza el evangelio. Eso es lo que la iglesia debería también estar haciendo cuando no tiene la oportunidad de abrir su boca directamente a hablar del evangelio a las personas. Estar orando constantemente también por la vida de los hermanos que sí pueden hacer esta labor. En este caso, el apóstol Pablo iba o tenía planeado ir a Jerusalén a ministrar a los hermanos de Jerusalén, a seguir haciendo la obra de Dios. Por eso es su petición, dice, que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Dos pedidos específicos, que sea librado de los rebeldes que están en Judea. El apóstol tenía muy presente los peligros involucrados en el viaje y su llegada a Jerusalén, pero estaba dispuesto a correr el riesgo aún de la muerte. Vean lo que dice Hechos 20, 24, así rápidamente. Hechos 20, 24, vean, Pablo conocía, ¿verdad? Conocía
lo que le esperaba. Hechos 20:24 dice así: mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjense, hermanos, que los hermanos, ¿verdad?, los ancianos de la iglesia de Éfeso se habían enterado que Pablo iba a ir a Jerusalén y conocían la situación, que muchos lo estaban esperando allá con el propósito de matarlo. Y muchos hermanos le decían: oye, Pablo, no vayas, mira, está esta situación, te puede pasar esto. Pero él les respondía, dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Solamente ruega a Dios que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. ¿Sí se dan cuenta? Por eso decíamos al principio que Pablo tenía siempre presente y en mente cumplir la voluntad de Dios. Y ese debiera de ser una de las cosas que debiéramos de estar pensando todos los creyentes, hermanos. Que el propósito de nuestra vida sea siempre cumplir la voluntad de Dios. Que seguros estamos que nuestra vida está en las manos de nuestro Dios. Bueno, entonces, hermanos, aún de la muerte, dice, para poder entregar la ofrenda. Por lo tanto, que los hermanos oraran por su seguridad en el viaje estaba bien fundado. Él quería cumplir su ministerio, él quería cumplir su trabajo para con Dios. Eso era lo que le preocupaba, no le preocupaba tanto si moría o no moría. Su mayor preocupación era seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Pero sí, cuando leemos el relato del libro de los Hechos, allí en los capítulos 19, 20, 21, 22, que ojalá y lo puedan leer en sus hogares para que ustedes, ¿verdad?, amplíen su panorama de cuáles fueron las situaciones tan difíciles por las que pasó el apóstol Pablo, pero también la manifestación amorosa del cuidado de Dios para su vida. Bueno, cuando leemos de veras, hermanos, estos relatos, no podemos más que hacernos una pregunta, ¿verdad? ¿En qué medida de veras Dios actuó y movió, verdad, a muchas personas para que la vida del apóstol Pablo fuera librada? De acuerdo a la palabra de Dios, pues el propósito de los opositores o de los enemigos de Pablo era matarlo, pero no lo lograron. Sí llegó a Roma, no en la condición que él hubiera querido, en la situación que él hubiera querido, pero siempre cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. El deseo de los enemigos era matarlo, y Pablo continuaba con vida por la misericordia de Dios y también por las oraciones de los hermanos en favor de su vida. Y de esto yo creo que sí también podemos aprender muchas cosas. Recuerdo que cuando se hacía la visita a los hermanos de Izcapuzalco, cuando la situación estaba sumamente difícil, de secuestros, de asaltos, de muchas cosas tan tremendas, íbamos constantemente para allá. Y si bien es cierto, nosotros orábamos a Dios porque Dios cuidara de nuestras vidas, nos permitiera regocijarnos con nuestros hermanos y regresar con bien, sin duda alguna también fue por la oración de muchos hermanos. Así como los hermanos de Roma oraban por la vida de Pablo, y no solamente los de Roma, también de muchas otras iglesias. No dudamos, ¿verdad?, que fue la misericordia de Dios, pero también, vamos a decirlo así, movido por las oraciones de los hermanos. Por eso, hermanos, de veras cuán importante es no dejar de orar a nuestro Dios en favor de nuestra vida, pero también en favor de la vida de nuestros hermanos, mayormente cuando ellos van a hacer la obra de evangelismo, cuando van a hacer la predicación de la bendita palabra de nuestro Dios. Este fue el primer motivo. El segundo motivo, hermanos, dice aquí,
Permítanme, ya me quedé en otro pasaje, Romanos 15. El segundo motivo, hermanos, dice aquí, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Y fíjense ahorita, miren, en segundo lugar, pidió que oraran porque su servicio a Jerusalén o su ofrenda o la ayuda que había recogido en las regiones de Macedonia y Acaya, dice, sean del agrado de los santos. O sea, dicho de otra manera, sea aceptada. Fíjense, para el lector moderno, tal vez cueste trabajo entender el motivo de este pedido. Oye, ¿cómo Pablo está pidiéndole a los hermanos que oren para que los hermanos necesitados de Jerusalén quieran aceptar una ofrenda que les va a ayudar a mejorar su situación tan precaria que están pasando? Como que es difícil entender, ¿verdad? Oye, yo me encuentro en una aflicción económica muy fuerte y alguien me llega con una ofrenda, con una ayuda, yo creo que difícilmente la rechazaríamos, ¿verdad? Pero es que hay muchas implicaciones. Pablo está rogando porque esta ofrenda sea recibida con agrado por los hermanos de Jerusalén. Dice aquí, no era simplemente transferir valores, sino hacerlo de tal manera que su transmisión comunique un mensaje. Miren, hermanos, no era fácil. El apóstol Pablo lo sabía. Había mucho orgullo todavía, aunque fueran creyentes, había mucho orgullo de los creyentes judíos. Recuerden que solamente ellos se sentían dignos de ser hijos de Dios. Y ellos pensaban que Dios era únicamente Dios de los judíos. Los gentiles no tenían, ¿verdad?, o ningún derecho, o oportunidad, o privilegio de poder ser parte del reino de Dios, del reino de Cristo. Ahora, es necesario recordar el origen de la ayuda. ¿De dónde provenía la ofrenda? De las iglesias gentiles. ¿Sí se dan cuenta? Sí, había en ese tiempo todavía había muchísimos prejuicios. Había muchísimos prejuicios. Es claro que había prejuicios entre los cristianos de Jerusalén con respecto a Pablo y a su misión entre los gentiles. No solamente muchos creyentes judíos pudieran estar no muy de acuerdo en recibir ayuda de iglesias gentiles. Recuerden cómo consideraban muchos judíos a los gentiles, ¿verdad? Los tenían en un concepto muy despectivo. Pero además, también muchos creyentes judíos todavía no aceptaban completamente el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, el hecho de que Pablo llevara una ofrenda de iglesias gentiles hacia los necesitados en Roma, si era recibida, que ese era el propósito, implicaba varias cosas, hermanos. Que el ministerio del apóstol Pablo, que era un apóstol para los gentiles, fuera ya aceptado por los hermanos de Jerusalén. Pero además, al recibirlo, estaban manifestando una unidad y una armonía entre las iglesias judías o entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. No era una situación fácil, no era una situación fácil, pero el trabajo, el deseo del corazón de Pablo era ayudar a sus hermanos, porque Dios le había revelado que también los judíos, los gentiles, perdón, iban a ser parte de su iglesia, de su cuerpo. Pablo ya lo había comprendido, pero muchos creyentes judíos todavía no. Todavía no. Por eso es importante entenderlo de esta manera, porque sí podemos pensarlo, ¿verdad? Como lo dije anteriormente.
como si están en una necesidad tan grande y no van a aceptar una ayuda, una bendición. Fíjense que esa ofrenda que estaban enviando las iglesias de Macedonia, de Acaya y de toda esa región, lo habían hecho a través de mucho esfuerzo. Vemos aquella iglesia, ¿verdad?, que habíamos visto en mensajes anteriores, que se encontraban en una suma pobreza, ¿verdad? Pero aún así se esforzaron sobre sus fuerzas, dice, y más allá de sus fuerzas, y rogaban, le pedían a Pablo que por favor les permitiera ayudar. Pablo estaba un poco reacio porque veía la condición de estos hermanos, pero les fue permitido ayudar con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Esa era la condición de esa ofrenda, pero además y sobre todo con muchísimo amor, hermanos. ¿Ven, hermanos, entonces cuán importante es la oración en nuestra vida? No solamente por nosotros, sino también en favor de todos nuestros demás hermanos. Que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Y dice el versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. El apóstol Pablo seguía pidiéndole a sus hermanos de Roma que oraran para que al término de cumplida su misión en Jerusalén de manera favorable, él pudiera viajar hacia Roma para estar con ellos y gozarse, dice, y ser recreado. Ser recreado en este versículo significa para tener unos momentos de paz y de descanso con ustedes. Y algo que no debemos de pasar por alto es que la manera en como lo dice el apóstol Pablo, dice aquí, para que con gozo llegue a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Por la voluntad de Dios. Nuevamente, hermanos, fíjense, que haya una repetición en marcar, ¿verdad? El apóstol Pablo que dice, por la voluntad de Dios, nuevamente nos implica que Pablo estaba totalmente sujeto a esa voluntad. Pablo nunca hizo lo que el deseo de su corazón le dictaba o le manifestaba. Tal vez había cosas que Pablo quería hacer, pero él siempre se sujetó a la voluntad de Dios. Y otra vez volvemos a decir, esa debiera de ser la manera en cómo la vida de todo creyente debiera dirigirse en no en este mundo, estamos en este mundo, pero en nuestro servicio, en nuestra adoración hacia Dios, hacia los hermanos, haciendo primero que nada, después también y por último, solo la voluntad de nuestro Dios. Ese era el pensamiento del apóstol Pablo. Él había sometido el viaje proyectado a la voluntad de Dios. La repetición resalta cuánto él quería hacer la voluntad de Dios siempre. El deseo específico es que el tiempo entre los hermanos de Roma sea un tiempo de recreo o un tiempo de descanso. Y por último, hermanos, el versículo 33 nos dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Fíjense, hermanos, en esta ocasión el apóstol Pablo hasta ese momento se encontraba en una situación de tranquilidad. Pero esta es una de las características del apóstol Pablo, que aún estando en aflicción, él siempre daba gracias a Dios. Y él siempre pedía por el bienestar de las iglesias, aunque él se encontrara en una situación adversa.
Su ruego siempre era por el bienestar de las iglesias, llámese como se llame. ¿A cuántas iglesias les escribió? Y en muchas ocasiones decía que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Señor Jesucristo, que la paz, como en esta ocasión, que el Dios de paz sea con todos vosotros. El breve párrafo en donde Pablo ha pedido el apoyo de los hermanos en oración, termina con una oración deseo a favor de los destinatarios de la carta. En este caso, la iglesia de los hermanos de Roma. Él dice, el Dios de paz, o también se puede decir, el Dios de toda paz. Recordemos que Dios es la fuente de toda paz verdadera. El deseo de Pablo es que el Dios, que es la fuente de toda paz verdadera, sea con todos los hermanos de la iglesia de Roma. ¿Quién puede traer paz a nuestros corazones? ¿Quién puede traer paz verdadera a nuestros corazones? Sino solo Dios. ¿Y saben cuándo nosotros vamos a poder gozar de esa paz verdadera? De esa paz única. ¿Saben cuándo, hermanos? Cuando verdaderamente nosotros sujetemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo. Cuando nosotros cumplamos fielmente el propósito por el cual hemos sido llamados por nuestro bendito Salvador. Cuando nosotros nos comportamos de manera voluntariosa, queriendo hacer lo que nosotros queremos, porque nos parece mejor, porque va a estar mejor hecho, tal vez porque es más fácil, o porque creemos que va a traer mejores resultados, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso tarde o temprano no nos va a traer paz a nuestra vida. El apóstol Pablo había comprendido todo esto. Por eso, hermanos, podía decir con toda certeza, cuando llegue a vosotros lo haré con la abundancia de las bendiciones del Evangelio. Y también el Dios de paz, que puede traer paz verdadera a la vida de todo creyente, lo había entendido Pablo y gozaba precisamente de esta paz. Pues el deseo, ¿verdad?, al predicar esta porción de la palabra de Dios es que reflexionemos en nuestra vida de servicio, en nuestra vida de oración y en nuestra vida de obediencia a nuestro Dios, y que aprendamos de la actitud de este bueno y fiel siervo de Dios, hermanos, para poder poner nosotros nuestra vida en obediencia y en servicio a nuestro Dios para la gloria y la honra de nuestro Dios. Que nuestro Dios nos bendiga, hermanos.